Santo que abra nuestro entendimiento. El tema que Dios puso en mi corazón hoy se titula La Gran Noticia. La Gran Noticia. Y eso es importante, hermanos. Estamos viviendo en un mundo donde siempre abundan las malas noticias. Es más, usted ve los noticieros y todas son malas noticias. Al final dejan una que es más o menos buena, pero pues sabemos que el común denominador es las malas noticias. Eso es a nivel general, pero a veces a nivel personal siempre tenemos malas noticias. Es difícil encontrar algo que nos llene, que nos hable, una noticia buena, pero hoy Dios quiere darnos esa gran noticia. Amén. Siempre es lindo escuchar buenas noticias. ¿A quién le gusta escuchar buenas noticias? A mí, ¿verdad? A mí me gusta escuchar buenas noticias. No sé cuál será una de las buenas noticias que en este año usted escuchó, ¿verdad? Pero hay noticias, por ejemplo, que dice, me aprobaron en un trámite que estaba haciendo. Y dice, wow, estaba esperando esa noticia. Otra es un embarazo esperado. Estaba esperando esto y gloria a Dios llegó. ¡Qué buena noticia! Otra es la sanidad de un ser querido. ¡Qué linda noticia!, ¿verdad? Otra es, me aprobaron el crédito. Bueno, no se sabe si es buena o mala, pero noticia que estamos esperando. El descubrimiento de una buena medicina también es una buena noticia. Ayúdenme. Una buena noticia para usted, ¿qué puede ser? Ayúdenme uno a la vez. La mejoría de un ser enfermo. Sí, está mejor. Qué bueno escuchar que ya está mejor. Y así por el estilo, ¿verdad? Siempre es bueno escuchar buenas noticias. Pero hoy vamos a escuchar la gran noticia, la mejor noticia que ha sido prometida de parte de Dios desde Génesis hasta Malaquías. Todos los profetas hablaron de esa gran noticia. ¿Cuál era la noticia? Si se recuerda en los tiempos en que se vendía el diario en nuestros países, siempre se ponía la noticia más de moda, o sea, la más principal, siempre ahí con unos signos de admiración. Noticia, noticia. Bueno, si pudiéramos hacer eso, la gran noticia es que Cristo visita la tierra. Dios visita la tierra. Dios viene a la tierra. Esa era la promesa. Ese Dios invisible, ese Dios poderoso, ese Dios creador había dado una promesa que un día nos visitaría. Y todos los profetas y toda la Biblia gira en torno a ese gran acontecimiento que es la gran noticia, que Dios visita la tierra. Vamos a ver ahí en la palabra de Dios algunos detalles de esa llegada de Dios hacia la tierra, cuando Dios vino a la tierra. Y lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20. Esos pasajes tienen que leerlos en su Biblia porque no aparecen acá, así directamente. Lucas 2, 8 y 20 al 20. Eso no aparecen ahí todavía. Tienen que buscarlos en su Biblia. Una vez los tenga ahí, yo lo leo y usted lo va confirmando, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo vaya hablando de ya a medida que usted va leyendo. Amén. ¿Tenemos el pasaje? Amén. Gloria a Dios. Lucas 2, capítulo 8 al 20. Son relatos, acontecimientos que rodean esa gran noticia. Dice la palabra del Señor así, 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Esa es la gran noticia, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Aquí están las pistas. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, se quedaron ahí, se fueron, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que pueda dar fruto en nuestro corazón. Háblanos, Espíritu Santo, porque tus siervos oyen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es un tema interesante, hermanos, y emocionante, como todos los temas de la Biblia. Cristo cumple su promesa, Dios cumple su promesa y viene a la tierra en forma de hombre. Por muchos cientos de años, Dios estuvo anunciando al pueblo de Israel. Él escogió ese pueblo para poder demostrar su poder y su gloria y las promesas dadas a ese pueblo de Israel, ¿verdad? La llegada del Mesías, el ungido de Jehová. Desde Génesis hasta Malaquías, como decía al principio, todo el Antiguo Testamento está lleno de profecías. Cristo es el centro de la Biblia. Y la salvación del hombre es el gran mensaje. Hermanos, cuando una persona está siendo condenada o ha sido condenada a miles de años, a cientos de años en la cárcel, porque son 100 hoy, cientos, y de pronto viene alguien o alguna voz que le dice: eres libre. Esa es la mejor noticia que uno puede escuchar. Bueno, cuando Cristo vino a la tierra, vino a libertarnos del yugo del pecado. Quizá los judíos decían ellos, dentro de ellos: soportemos con valor un poquito más, porque viene el Mesías a libertarnos. De hecho, mis amados hermanos, los judíos son los que esperaban, y aún un buen grupo de ellos siguen esperando esa promesa. Y sí, ellos esperaban con verdadera ansiedad un Mesías y un Redentor. Yo no sé cuántos han podido tener la bendición de ir a Israel, pero los que no han ido, los que han ido, gracias a Dios que toman videos para que nosotros que no hemos podido ir, veamos algunas cosas. Y veía un video donde hay judíos ortodoxos en el muro de los lamentos, llorando, clamando la venida del Mesías, cuando realmente, como el coro, el himno que cantamos, Cordero de Dios, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ya vino, ya el gran rey llegó, pero ellos no se han dado cuenta. El rey que ellos esperaban, porque el rey que ellos esperaban era un rey guerrero, ¿verdad? Era un hombre conquistador. No querían ver a un niño que nació en un pesebre de una familia humilde, ¿verdad? El Salvador que ellos esperaban debía salvarlos de la crueldad de sus opresores. Y por eso, mis amados hermanos, cuando ese Mesías vino, no le aceptaron. Aquí hay algo muy interesante, hermanos. En vez de aceptarle, le rechazaron porque no cumplía con sus expectativas. Piense un poco en eso. Ese Jesús, ese Mesías que vieron, no cumplía las expectativas, porque en primer lugar tenía que venir de una familia real. En segundo lugar, tenía que ser un hombre muy preparado. Tenía que ser no un hombre humilde como Jesús. Entonces, el punto es que no cumplía sus expectativas. Cuando yo estudiaba esto, me daba cuenta de cuántas cosas usted y yo nos perdemos porque no cumplen nuestras expectativas.
Recuerde, muchas veces las bendiciones vienen envueltas o vienen en envoltorios que nosotros no esperamos. Porque yo pienso que esto será de esta forma. No, las bendiciones de Dios a veces vienen de una manera simulada, no como yo pienso, no como yo espero, sino como Dios dice. Y en este caso, la bendición para Israel no era como ellos pensaban. Ellos pensaban un guerrero, ¿verdad? Como estos grandes conquistadores. Pero no, Cristo venía a conquistarnos, no tanto de un yugo opresor físico, sino más bien del yugo del pecado. ¿Sabe por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿de qué nos sirve que venga un gobierno que nos libere y que la economía suba y que nuestras familias vivan bien si cuando morimos nuestra alma se pierde? ¿De qué sirve? Cristo venía a conquistar el poder más grande y el imperio más grande que ha existido. ¿Sabe por qué? Porque los imperios terrenales son temporales, pero el imperio de la muerte ha sido eterno. Bueno, no eterno, ha sido desde Adán hasta hoy. Jesús dice que cuando vino y murió en la cruz, le quitó al diablo la autoridad que él tenía y el temor que la gente tenía a la muerte, por los cuales los tenía sometidos desde Adán. Hermano, no hay temor más grande en este mundo que la muerte. Cuando una desgracia llega a la vida, nosotros decimos, bueno, pues las cosas materiales se recuperan, pero la vida no. Entonces la vida es lo más importante y Cristo vino a libertarnos de ese yugo del pecado, pero no lo conocieron así. Recuerde, muchas veces las bendiciones no vienen en los envoltorios que nosotros esperamos. Cristo para el mundo hoy no cumple mis expectativas. Es más, dicen, el cristianismo es para gente fracasada. El cristianismo es para gente que no estudió y que encuentran ahí una esperanza. Así dicen los letrados de este mundo. Pero no, hermanos, el cristianismo es para todo aquel que reconoce que si muere sin el Señor está perdido. Es para todos. Los judíos rechazaron paradójicamente lo que tanto esperaban. Qué tremendo eso, ¿no? Esperar algo por tanto tiempo y cuando llegue no lo reconoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Sabe por qué? Porque no venía de la forma en que ellos querían. Punto número 1 del mensaje: la gran noticia se hizo en discreción y en humildad. Siempre Dios obra en los corazones humildes y siempre Dios obra de una manera discreta. Si no vean los grandes milagros de Dios, los grandes milagros de Cristo, Cristo no hizo los grandes milagros en medio de la multitud para ser visto de los hombres. En algunas oportunidades los milagros más grandes los hizo en secreto. Caminó sobre las aguas de noche frente a sus discípulos. Hoy alguien que quisiera figurar dijera, no, llamen todos los medios de comunicación porque voy a caminar por las aguas. Pero realmente la gran noticia se hizo en discreción y en humildad. ¿Sobre quiénes se apareció? ¿A quiénes se le dio esa gran noticia? ¿A los grandes letrados de aquel tiempo? No, a humildes pastores. Y ahí dice Pablo, ¿verdad? Que Dios escogió lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Hermano, si usted tiene a Cristo, no se deje avergonzar por nadie, porque tenemos lo que necesitamos. Tenemos al Salvador de nuestras almas. Pero a hombres no tan religiosos se le apareció el Señor. No eran hombres religiosos, no eran hombres que pasaban metidos solo en la iglesia, pero tenían una virtud. Y eso sí todo hombre lo tiene que tener. Eran hombres piadosos. Esto es algo importante, hermanos, que vemos nosotros en el libro de los Hechos. Hombres que no eran judíos, hombres que eran externos, ajenos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman nosotros que no son judíos? Gentiles. Cornelio, por ejemplo, no era judío, pero era un hombre piadoso. Ahora vamos a ver que estos hombres
Es posible que hayan sido judíos, pero eran piadosos, no tanto religiosos. ¿Qué es un piadoso? Un piadoso en el contexto bíblico es un santo o fiel, según el contexto, alguien que se aparta, alguien que medita, alguien que analiza. Y un religioso es el que sigue estrictamente reglas. Los fariseos, los grandes enemigos de Jesús, eran religiosos. No comían si no se lavaban las manos 3 veces por lo menos, dándole al lavado de las manos un poder sobrenatural. Pero el corazón, ¿cómo estaba? Dice Jesús, como un sepulcro blanco. Por fuera bonitos, pero por dentro podridos. Eso es prácticamente lo que Jesús dijo que era un corazón religioso. Vamos a ver ahora la actitud de estos humildes pastores. Ahí en el versículo 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Cuántas vigilias tenía la noche? Bueno, dice la Biblia que eran 3 vigilias, cada una, eran 4 vigilias de 3 horas cada una. Estos hombres tenían una profesión humilde y sencilla, eran pastores que se turnaban durante la noche para cuidar el rebaño. Muchos de estas ovejas eran ovejas que se criaban para el mismo uso del templo. Eran hombres que trabajaban quizá indirectamente para los religiosos del templo, y estaban ahí pastando sus ovejas, ¿verdad? Toda la noche. Unos dormían un par de horas, otros otras, y en medio de esas vigilias se aparece lo que nosotros ya leímos. Dice aquí el 9: y he aquí se les presentó un ángel del Señor, un mensajero de Dios, y la gloria del Señor los rodeó. ¿Se puede imaginar usted ese momento, esos hombres humildes pero piadosos, cuando son rodeados por la gloria del Señor? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero Isaías, en su capítulo 6, dice que él estaba en el templo cuando la gloria del Señor llenó ese lugar. Y dice que Isaías dijo: ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto a Dios. La gloria de Dios, hermano. Yo no sé cómo a veces decimos: no, la gloria de Dios, hermano, la gloria de Dios es algo tan extraordinario, que estos hombres, dice la Biblia, que cuando vieron ese resplandor, no dijeron gloria a Dios, aleluya. No, ¿sabe lo que pasó? Tuvieron, dice la Biblia, gran temor. Gran temor. Pienso que en ese momento, hermanos, es el momento del gran anuncio, es el momento de la gran noticia. Yo me imagino que si vamos a lanzar algo, nosotros vemos en algunos aparatos que lanzan, ¿verdad?, que hacen una promoción de años para que el día que se lance estén todos los medios de comunicación, porque es muy importante lo que vamos a presentar al mundo. Yo me imagino que ahí, en esa presentación del Hijo de Dios, tuvo que haber habido más que los pastores. Yo pienso que ahí tuvo que haber estado presente la creación entera, ¿verdad?, esperando y dándole la bienvenida al Rey. Toda la creación tenía que haber estado en ese lugar. El César, en vez de estar recaudando, ¿verdad?, impuestos, tendría que haber estado ahí en Belén para adorarle. Dios podía haberle obligado al César a poder estar ahí, pero no lo hizo así. Dios no convocó a los grandes de ese tiempo. Dios se reveló a humildes pastores. Él se humilló, dice la Biblia, al venir como un niño pequeño. Mire, hermano, yo no sé si usted se ha puesto a pensar lo indefenso que es un niño. Un niño tiernito. Es indefenso. Usted le hace, ya murió. Usted le puede hacer lo que usted quiera al niño. Y dice la Biblia que el Señor tomó ese riesgo. Se hizo un bebé, ¿verdad? Se humilló a venir como un niño pequeño. Él no dejó de lado su deidad, no. ¿Sabe lo que Él dejó de lado? Su gloria.
Dice la Biblia que él se despojó, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dejó ese lugar de gloria y vino a la tierra. Imagínense, hermanos, esa escena, ese gran anuncio. Lucas enfatiza la atención que el Señor le da a estos pastores humildes. Y esto lo vemos reflejado, hermanos, en toda la Biblia. El Señor ama la humildad y la sencillez. Amén. Hermanos, no hay cosa más linda para Dios que ver un corazón contrito y humillado, humilde ante Él. Dice la Biblia que Él, ante los humildes, Él les da gracia, pero a los soberbios los mira de lejos. Yo puedo ver eso en este pasaje. Puedo ver que Dios dijo: a estos humildes y piadosos hombres yo me voy a revelar, pero a los grandes de este mundo no lo voy a hacer. El Señor ama la humildad y la sencillez. Deje que los soberbios sigan por su camino, hermano, porque nosotros tenemos gente a nuestro lado que son soberbios y que se burlan de nosotros y que avanzan aparentemente y nos dicen: oye, ¿qué estás haciendo? Siendo honrado, siendo humilde. Dígale: no, yo tengo el favor de Dios. Dice: deja que los soberbios sigan por su camino. Usted busque ser humilde y sencillo, y de esa forma será un vaso útil en las manos del Señor. Los pastores no se imaginaban que Dios podía usarlos a ellos. ¿Quiénes eran estos pastores? Ante la sociedad eran simples hombres de segunda clase. Es posible que así nos vean a nosotros, no se preocupe, pero para Dios fueron hombres dignos de recibir la gran noticia. El Mesías prometido llegó, fue lo que se les anunció a los ángeles. El ángel no llevó este mensaje a los fariseos, no, ni siquiera los escribas, que eran los encargados de transliterar la Biblia, la palabra, de vigilar que falsos maestros no se colaran en Israel. Ese era el trabajo de los fariseos y de los escribas. Pero a ellos no se les presentó el ángel, sino a un grupo de pastores, hombres despreciados aún por los mismos rabinos, por no observar estrictamente las ordenanzas de la ley. De hecho, mis amados hermanos, Cristo se presenta como el pastor, como el buen pastor. Qué tremendo, ¿no? Sin embargo, hermanos, no debemos concluir, y esto es muy importante, porque el hecho de que los pastores hayan sido humildes y quizás hasta pobres, materialmente hablando, no podemos concluir que por eso Dios los eligió, por ser pobres o por ser pastores. No, Señor. Sin duda estos, al igual que Simeón, no sé si ustedes recuerdan, en el mismo pasaje de Lucas, había un anciano, Simeón, que esperaba la consolación de Israel. Quizá estos hombres eran pobres, y eran humildes, pero en su corazón esperaban la consumación de Israel, porque Dios se revela a aquellos que le esperan, amén, y a aquellos que confían en Él. Mire, dice el versículo 25 de este mismo pasaje, hablando de Simeón. No sé cuántos han escuchado hablar de este anciano, pero mire la promesa que linda. Dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, ¿qué era? Dice, Justo. ¿y qué más? Piadoso. Era justo y piadoso. Es interesante esto. Esperaba la consolación de Israel, o sea, esperaba al Mesías, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Por qué la Biblia no dice que el Espíritu Santo estaba en él? Porque ese era tiempo del Antiguo Testamento todavía. Aunque se nos cuenta y se nos relata en el Nuevo, todavía el Espíritu Santo no había venido a morar en, sino que estaba con él. Al igual que el rico y Lázaro, ¿se recuerdan? No fue al cielo por ser pobre, sino por ser justo y piadoso. Así estos pastores no fueron elegidos porque fueran pobres, porque usted dice, porque hubo un tiempo, una teología, la teología de la pobreza, que decía que si eras más pobre, eras más bendecido o tenías más el favor de Dios.
Hoy se cambió. Hoy es la teología de la prosperidad. Hoy dicen que si tú eres pobre, estás en pecado. Ahora dicen que ser rico es un sinónimo de que Dios te está bendiciendo. ¿Ve cómo cambian las filosofías? Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a volver al relato de Lucas 2. Miren lo que dice el versículo 10. Pero el ángel les dijo, ¿qué fue lo que tenían los pastores cuando vieron esa gran visión? ¿Qué les pasó? Tenían gran temor. Mire qué interesante. Pero el ángel les dijo, no temáis. Y esta es una de las 365 veces que aparece esa frase en la Biblia, no temáis. Alguien dice que es una para cada día, no temáis. Siempre van a venir cosas que nos asombran y que nos producen temor, pero Dios nos dice, no temáis. No importa lo difícil que sea, no temáis, es la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Miren, el temor se va cuando la esencia de la palabra de Dios viene a nuestra vida. Yo no sé, y yo le dije a una persona recientemente que estaba pasando por un momento difícil, y le digo, no te puedo aconsejar nada más, y te puedo decir una cosa: canta y lee la Biblia. Porque cuando uno lee la palabra de Dios es un bálsamo para nuestras almas, y de una manera que usted no lo puede explicar, el Señor nos fortalece por medio de su palabra. Y el Señor se mueve en medio de la alabanza. Ya lo he hecho muchas veces, en algunas oportunidades, y lo he hecho personalmente. Cuando he estado afligido, atribulado, ahí he cantado. ¿Y sabe qué? Creo que esa es la adoración más linda. Porque generalmente el cuerpo quiere como murmurar, como maldecir. Pero ahí es cuando nosotros debemos, de lo más profundo de nuestro ser, alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. El temor, hermanos, es una reacción normal. Ahora, vivir en temor si no es normal. Porque la Biblia dice que el verdadero amor, que es Dios, echa fuera el temor. Usted no puede vivir atemorizado. Está en su casa sola y de pronto una olla se movió y ya usted está alterada y dice, un demonio. No, tranquilo. Si Dios está con usted, nadie está en contra de usted. Usted tiene que estar confiado, porque el Señor es nuestro ayudador. El temor es una reacción normal y también apropiada. Es normal. Cada vez que alguien es confrontado por una visitación divina o una obra poderosa de Dios, el temor es una reacción normal ante la presencia del Señor. Por eso el Señor dice a los pastores, no temáis. Yo creo, hermano, que esa palabra la vamos a necesitar en este 2019 muchas veces. No temáis. Sí, pero que dijeron en las noticias, y el Señor dice, no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo. Pero eso las encontramos en la palabra de Dios. No las encontramos con el vecino ni con el compañero de trabajo. Ellos están más desanimados que otra cosa. Usted busque en el Señor la palabra que lo va a confortar. Mire el 13, dice, y repentinamente apareció con él un ángel, con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Yo me pongo a pensar, hermano. Mire, esta palabra multitud es una palabra donde cuando te dice multitud es porque ya no puede contar. Ya no puede contar. Entonces, ya no sé cuántos son, es una multitud. Bueno, esa es la idea de este pasaje. Miles y miles y millares y millones quizás de ángeles cantando al unísono de una manera tan maravillosa ese gran anuncio. Hermano, yo no sé cuántos, yo hace poco estuve la semana pasada en un coro quizás como de 130. Era algo, hermano, tan hermoso, tan sublime. Yo me la pasé llorando. Pero imagínense este coro de ángeles, miles y miles y miles, cantando de una manera tan perfecta esta alabanza. ¿Y sabe quiénes estaban oyendo esas alabanzas? Los pastores, los humildes. Los humildes
son los que oyen la palabra de Dios y es un bálsamo en el corazón. Los soberbios no. Los soberbios están por allá oyendo otras cosas que solo alimentan la carne y llevan a la perdición. Pero aquí vemos esa multitud de ángeles. Lucas describe aquí las huestes celestiales como un ejército, un término militar que describe una cantidad incontable. Este ejército no anuncia guerra, sino que este ejército anuncia paz. Es tremendo, ¿no? Porque cuando nosotros vemos un ejército tan poderoso, nosotros decimos, bueno, esto viene a la guerra. Pero no, este ejército no anunciaba guerra, sino que anunciaba paz. Si comparamos las celebraciones modernas de la Navidad, vamos a leer ese pasaje juntos. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Eso no lo pusimos ahí, pero así decía. Yo me imagino cómo era eso, ¿verdad? Ahora, ese era el anuncio de la Navidad, porque Navidad significa Navidad es Navidad, nacimiento, la llegada de Cristo. Ahora, si comparamos nosotros las celebraciones modernas de la Navidad con esta vieja historia bíblica, notamos que hay diferencias, sobre todo en los resultados que se consiguen. Este anuncio en el corazón de los pastores dio como resultado que ellos fueran y glorificaran a Dios. El anuncio que hoy se da en las Navidades, como hoy estos tiempos, ¿qué produce en el corazón del hombre? Que glorifiquen a Dios. Y en ese caso, si nosotros no estamos de acuerdo en los derroches de la Navidad, porque eso es lo que debe producir un verdadero anuncio. Todo en la vida tiene que tener un propósito, hermanos. La celebración bíblica, que es más bien un anuncio de la Navidad, debe de llevar al hombre a glorificarle. Es cierto que la historia de la Navidad envuelve canciones. Este es un himno hermoso. Envuelve sabios, los sabios del oriente, también ovejas, camellos, quizás, pastores, pero todo tiene que ver con el reconocimiento de la llegada del rey. Paradójicamente, el rey es el que menos aparece en estos días. Aparecen más las ovejitas, los pastores, los ángeles, y todo eso son bonitos, pero lo más importante es el rey. Ese es lo más importante. Para que nuestra celebración navideña sea exitosa, debe contener el anuncio del ángel: gloria a Dios en las alturas. Y sigue diciendo el pasaje: y paz para los hombres de buena voluntad. Que eso lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué dice el ángel? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y también el anuncio de Simeón. Tiene que tener esos dos ingredientes, el anuncio de la Navidad. ¿Cuál es entonces el anuncio de Simeón? Quiero que vayamos rápidamente, creo que va a aparecer ahí. Lucas 2, 25 y 29. Vamos a volver a leer acerca de este Simeón. Dice la palabra de Dios: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Ojo con esto. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. A él le dijo el Espíritu Santo: tú no te vas a morir antes que veas al niño, al Hijo de Dios, al Rey. Mire qué interesante, hermanos. Mire qué interesante. Este hombre no fue al pesebre. Llevaron al niño al templo. Interesante esto, ¿no? Porque el Espíritu Santo obra de una manera distinta con todos. Este hombre era piadoso y los pastores también eran piadosos, pero los pastores tenían que ser los primeros en recibir esa noticia. Pero Simeón no, estaba en el templo. No te muevas. Como que a uno le dice ve y a otro le dice quédate. Pero todos están en la voluntad de Dios.
Miren, ¿dónde estoy? El 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, no fue a Belén. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, miren qué interesante, porque todo se cumple. La ley decía que el niño que abriera la matriz, interesante eso, Jesús abrió, cuando Jesús nació, abrió la matriz de María. Y él fue el primogénito de María. O sea que María no más virgen. Eso es muy importante por el punto teológico. No existe más Virgen María. Amén. Porque cuando ella dio a luz, ella perdió su virginidad y llevó a su niño primogénito al templo. Esto es muy importante, hermanos, que podamos entender. Vino movido por el Espíritu al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos al niño, a Jesús, y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Y hay algo muy interesante, que ya no, por cuestión de tiempo, pero si usted sigue leyendo la historia, él le da una profecía a María y le dice: una espada va a atravesar tu corazón. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Un día verás a este niño en una cruz, muriendo por los pecados de la humanidad, y eso partirá tu corazón. El corazón de una madre que ve a un hijo sufrir. De hecho, hermanos, cuando Cristo estaba en la cruz pendiente de ya para morir, viene Cristo como el primogénito, que era el que cuidaba a la familia. José ya no se escucha, José. Y le dice a Juan: hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Como hijo mayor, ya no te puedo cuidar, mamá, pero dejo a Juan encargado. Porque así era la costumbre. El hijo mayor se encargaba de la familia una vez que el padre moría. Y de alguna manera nosotros entendemos ese concepto, ¿verdad? Y a veces decimos: respetame que soy el mayor, porque viene de ahí. Pero ¿sabe qué? Es importante, porque ese es el anuncio que le da Simeón. Después pues muere Simeón. El anuncio de la Navidad, hermanos, debe de llevar este propósito. Debe de llevar el propósito de la muerte de Cristo, y debe de llevar el propósito a que los hombres glorifiquen a Dios. Si hicimos todos los eventos, pusimos todo lo que íbamos a poner, pero no se cumplió eso en un culto o en un drama o en lo que sea, si no se cumplió eso, no valió la pena. Porque Navidad significa Cristo en el corazón del pecador. La gran noticia, hermanos, es que el niño ha sido una señal muy contradicha, como dijo también Simeón. Este niño está para caída de muchos y para el levantamiento de otros. Yo le aconsejo que siga leyendo la historia de Simeón. Lea todo el capítulo 2 de Lucas. ¿Por qué Dios se humanó? Puse aquí en mis notas. Vamos a ver qué dice el versículo 12. Esto servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esos datos que son muy navideños, ¿verdad?, y muy tradicionales, tienen una enseñanza muy grande para nosotros. ¿Por qué se le ponía pañales al niño? Bueno, todos sabemos por qué se les pone pañales y pampers a los niños, ¿verdad? Era un humano como cualquier otro. Era un niño. Era alguien como usted y como yo, con una gran diferencia. ¿Cuál? Sin pecado. ¿Por qué sin pecado? Y esto es interesante, porque el pecado lo transmite el hombre cuando engendra, pero Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso es sin pecado. María fue el instrumento para que el niño creciera en ese vientre con todo lo que un bebé necesita. Y por eso María es una mujer
respetada y digna, ¿verdad? De respetarla como a todos los demás personajes de la Biblia. Pero María fue un instrumento, y un instrumento nada más. El evangelista Lucas estaba enfatizando nuevamente su humanidad cuando habla de este pasaje, al descartar que vino como un ser humano, y esto es lindo, y por ello puede compadecerse de nuestras debilidades, como decía nuestra hermana Dormi en su pasaje de Hebreos. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque estuvo en nuestra condición. Por eso se humanó. Dios lo sabe todo sobre la humanidad. Dios te conoce a ti y me conoce a mí. Algo que puse aquí interesante es que los ídolos o los falsos dioses son distantes. No tienen nada que ver con sus seguidores. Solo Dios, que es personal, nos entiende. Pero un ídolo, ¿qué tiene que ver con el que lo adora? Absolutamente nada. De parte de Dios le digo en este 2019, abandone la idolatría. Abandónela. Sin embargo, nuestro Señor nos comprende por haber venido a este mundo como un ser humano. Esto también significa que nosotros podemos saber algo de Dios. Mire qué interesante. Es interesante esto porque Él se compadece de nosotros, pero Él nos da la oportunidad que le conozcamos un poco de Él. Él mismo, hermanos, asumió nuestra condición humana. Vamos a ver qué dice el 13 y el 14 y vamos avanzando ya rápidamente. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Ojo con la segunda parte: buena voluntad para con los hombres. Aquí hay algo muy interesante que quiero hacer notar. Según la traducción más correcta, los ángeles dijeron: paz a los hombres de buena voluntad. Ojo con esto. O más bien, paz entre los hombres en quienes el Señor se complace. Los ángeles no proclamaron lo que algunos afirman a veces, que hay paz en la tierra, y decimos como ese canto navideño, ¿verdad? Noche de paz. Y creemos que todo es paz. Si usted pudiera ver esa noche de paz, todo lo que ocurre en el mundo, esa noche de paz, usted me dijera, quizás pudiéramos decir con signo de admiración: noche de paz. Hermanos, no es esa paz de la que está hablando aquí. Fíjense que aún cuando hay un conflicto armado entre países, esa noche no hay guerra. ¿Usted se ha dado cuenta usted? Hacen ese trato, no guerra. Pero no es esa la paz de la que el Señor habla, ¿verdad? No debemos confundir esos deseos con la realidad. Recordemos lo que dijo el profeta Isaías, y esto es importante, hermanos, para poder entender este pasaje. Isaías 48:22 dice: no hay paz para los malvados. ¿Quién dice? Entonces, ¿hay paz o no hay paz? No, el pasaje del ángel está diciendo que la paz es para los hombres de buena voluntad. Por ejemplo, los pastores, Simeón y todos ellos, sí fue un día de paz, porque eran hombres que meditaban en las cosas del Señor. Pero para los perversos, dice Isaías, podemos ponerlo ahí, no hay paz. Para los malos, dijo el Señor. Es que vivimos, hermanos, en un mundo donde reina la maldad, ¿verdad? En un mundo dominado por el príncipe de las tinieblas, dice la Biblia. Todavía estamos en ese periodo cuando Satanás le dijo a Jesús: te doy todos los reinos del mundo, te entrego Estados Unidos, te entrego Europa, te entrego todo, si postrado me adoras o me adorares. Todavía estamos en ese tiempo. Lo que Satanás no sabe que fue vencido en la cruz de Calvario. Pero todavía estamos en ese tiempo donde este mundo es dominado todavía por un tiempo por el príncipe de las tinieblas. Y la paz solamente es para aquellos que han recibido a Cristo en su corazón.
Si tú eres uno de aquellos que ha venido a Cristo para recibirle como tu Salvador, puedes conocer la paz de Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe. Esto es importante, porque la palabra justificados es un término legal donde el juez determina que esa persona está libre, es justa. Justificado pues por la fe en Cristo Jesús, dice, tenemos paz para con Dios. El que no es justificado por la fe no tiene paz. ¿Qué es lo contrario de la paz? La guerra. Entonces está en enemistad con Dios. Pero nosotros dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo vino a este mundo, hermanos, por primera vez, esta fue la clase de paz que Él trajo. ¿Se acuerda que cuando se fue le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy? No la doy como el mundo la da. Esa paz del mundo es falsa, hermanos. Por eso no confíe en las promesas del mundo, ni de la gente del mundo. La única paz que puede calmar nuestros corazones es la paz de Dios. En su futura y segunda venida vendrá como el príncipe de la paz. En aquel momento acabará con la injusticia y la rebelión de la tierra. Dice la Biblia que cuando Cristo gobierne, gobernará con vara de hierro. Ahora los gobernantes es con vara de paja, que se mueven, que se sobornan con dinero o por conveniencia. Pero cuando Cristo reine será vara de hierro. Eso no lo puede mover nadie. Qué lindo, ¿no? Y esa es la paz, y ese es el Rey que ahora nos dice que está con nosotros o a nuestro favor. Pero hasta que Él venga otra vez, no habrá paz en la tierra. Vamos a leer el 16 y el 15 de nuestro capítulo número 2 de Lucas. Dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, acuérdense, ya pasó ese momento al cielo. No se quedaron ahí los ángeles, vinieron a dar un mensaje, porque ángel significa mensajero. Dieron el mensaje y se fueron, ese millar de ángeles se fueron. Los pastores se dijeron unos a otros, quedaron como asombrados. Pasemos pues hasta Belén. Mire qué interesante que los pastores no dudaron. No dudaron que fue una palabra de Dios, y veamos esto que ha sido anunciado y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron, esto es bien interesante, hermano, hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. El pesebre. Sabemos lo que es un pesebre, ¿verdad? Un pesebre, para que podamos entender, es un plato de una vaca donde se le pone la comida. Pero curiosamente también se cree que los pastores ponían a sus corderitos tiernos, los ponían ahí cuando estaban tiernitos, y los arrullaban para cuidarlos. Es curioso, ¿verdad? Que el Señor, el Cordero de Dios, ese corderito fue puesto en ese pesebre, donde ponían un corderito. Son detalles hermosos que hablan de esa humildad y de esa venida de nuestro Señor. Los pastores se apresuraron a ir a Belén, y allí encontraron a María, a José y al niño Jesús. Probablemente, hermanos, fueron los primeros en visitar al recién nacido, ya que según el Evangelio de Mateo, los sabios del Oriente no llegaron hasta mucho más tarde. Les voy a decir un dato muy interesante. Esto que dice Lucas es interesante, porque Lucas es un historiador. Y el nacimiento solamente debería de tener a María, a José y al niño, y por ahí tal vez algún animalito, pero no los reyes, porque la Biblia dice que los reyes llegaron mucho más tarde. Es más, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué María y José fueron al establo? ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero ¿qué estaba pasando en el pueblo? Todo el mundo había venido de sus países a su lugar de origen para ser empadronado. Pero eso pasó, y después ya había espacio en el mesón, o ya podían rentar una casa.
Ya no, cuando los sabios llegaron, ya no estaban, disculpen que les arruine el drama, pero ya no estaban ahí. Es interesante esto. Probablemente fueron los primeros en visitar el recién nacido, ya que según el Evangelio de Mateo, los sabios del Oriente no llegaron hasta mucho tiempo más tarde. De hecho, vemos que Herodes, cuando se vio burlado por los sabios, mandó matar a los niños de 2 años hacia abajo. De hecho, cuando los sabios finalmente encontraron al Señor Jesús, Él estaba viviendo en una casa y ya habían pasado muchos meses. Vamos ya con los versículos finales. Al verlo, o sea, los pastores, al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Esto es muy importante. José y María no vieron ese coro de ángeles. ¿Quiénes lo vieron? Los pastores. Ellos fueron y le contaron a María y a José lo que les había sucedido, como para confirmar en el corazón de María. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero ojo, muy interesante. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué María guardaba esas cosas en su corazón? Porque María sabía cuál era el propósito de ese niño nacer. María sabía que Jesús iba a salvar a su pueblo de su pecado, que iba a morir en la cruz. Eso lo sabía María. Por supuesto. Usted tiene un bebé y dice, no crezcas. Hay una alabanza, ¿verdad?, que dice, quédate conmigo, ¿verdad?, que esta noche sea eterna, que no pase, no crezcas. Pero no fue así. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. María reflexionaba acerca de muchas cosas en su corazón, como solo una madre lo puede hacer. Conclusión del mensaje. Una celebración navideña, hermanos, es exitosa cuando el contenido de la fiesta es un culto de adoración a Dios. Es el centro, cuando Cristo es el centro de la atención, cuando el mensaje de salvación es el centro, entonces es exitosa una celebración navideña. No los ángeles, no el pesebre, ni tampoco los animales, ni tampoco la música, que está bonita, ¿verdad? Por bonita que sea, pues es complementaria para respaldar la predicación y no para deleitar a los pastores. Estos ángeles contaron todo lo que les habían dicho. Lo único que nos queda, hermanos, de aquella canción fue su letra, el mensaje que contenía: gloria a Dios en las alturas y paz para los hombres de buena voluntad. Deseo de parte del Señor que esa paz inunde sus corazones, porque esa paz es independientemente de las cosas materiales que tenemos. La paz de Dios es aquella que viene a los corazones que le han abierto de par en par las puertas al Señor. ¿Quiere usted en este día decir: Señor, yo quiero realmente pertenecer a ti? Yo quiero, Señor, que esa paz inunde mi corazón. Cierre sus ojos por un momento, y si ya la tiene, disfrútela. Y dígale: gracias, Señor, por esa paz que hace tantos años, Señor, tú me encontraste, o hace 1 año, o 2 o 3, o lo que sea el tiempo que usted tenga viviendo al lado del Señor. Dele gracias a Él. Y si usted desconoce esa paz, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliación. Hoy es el día de que esa gran noticia haga eco en mi corazón. Gloria a Dios en las alturas y paz para los hombres de buena voluntad. Ayúdame, Señor, a ser uno de esos hombres en los cuales tú te complaces. Esos hombres, Señor, que anhelan hacer tu voluntad, porque sabemos, Señor, que a ellos tú te revelas en la humildad, en la sencillez. Tu gloria, Señor, es vista. Padre, gracias por esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que han escuchado este mensaje.
y por aquellos que lo escucharán después. También, Señor, una bendición especial para cada uno de ellos. Señor, bendice a mis hermanos. Bendice a aquellos que ya disfrutan de esa paz. Y anima a aquellos, Señor, que todavía dudan, para que sea tu Espíritu Santo convenciéndolos, porque sabemos que esa es la obra de tu Santo Espíritu. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En tus manos, Señor, nos encomendamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Qué le parece si le damos una